Viajar al pasado es una experiencia fascinante, llena de sorpresas. Y es exactamente eso, un viaje al pasado, lo que ustedes y yo, Omar Sharif, vamos a realizar. No se muevan de la butaca, relájense y síganme a este increíble viaje al pasado y a la vida cotidiana de quienes lo vivieron. Los grandes descubrimientos de la arqueología. Mesopotamia significa literalmente país entre dos ríos. Los historiadores han identificado estos dos ríos como el Tigris y el Éufrates. Esa vasta zona que hoy ocupa Irak posee una historia fascinante que comprende rastros de la presencia bíblica y lo que queda de una sociedad con un gran desarrollo. Sus gentes vivieron el esplendor de Babilonia, la Torre de Babel, las murallas de Nínive, la escritura cuneiforme, primer paso hacia la comunicación moderna. Mesopotamia es la cuna de una de las primeras civilizaciones que los historiadores descubrieron y estudiaron. La primera etapa para atravesar los millares de años de la historia del pasado. Y es que no hay otra civilización que resulte tan fascinante como Babilonia. Hasta la antigua Roma puso sus ojos en esta amplia zona con apariencia de simple desierto. La tierra de Babilonia es una encrucijada entre realidad y mito, que la parábola humana ha recorrido de principio a fin, victorias triunfales y nobles derrotas. Explorar Babilonia significa volver a los orígenes, pero también recuperar un lugar para el espíritu, nuestro paraíso perdido, nuestro Edén. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que transformó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. Babilonia, convertida en polvo y ruinas, parece haber sucumbido a la maldición del profeta Isaías. Pero no fue la capital del vicio como cantaban los hijos de Israel, sojuzgados por Nabucodonosor, gran dirigente, sutil político, cultivador de todo lo bello, guía justo y prudente. Babilonia fue, por el contrario, una espléndida ciudad, mito del mundo antiguo, encrucijada intelectual, centro de riqueza y de poder que parecía identificarse emblemáticamente con su león de basalto. Hoy revive,
con una colosal restauración. Heródoto quiso que su fundadora fuera una desconocida reina, Nidocris. Otras fuentes recuerdan la intervención de Semíramis, consorte del legendario Nino, primer rey de Asiria. Babilonia, en el cenit de su potencia, 600 años antes de Cristo, tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados. La atravesaba el río Éufrates, que la dividía en dos partes. Tenía 10 barrios y 8 puertas. La más hermosa era la de Istar. Sobre ladrillos esmaltados se representaban toros y grifos. La ciudad estaba rodeada por 3 impresionantes cinturones de murallas. Las torres alcanzaban los 90 metros. Los palacios llegaban a tener hasta 4 pisos. Entre ellos destacaba el Palacio Real, que Nabucodonosor amplió con numerosas salas. Estaba formado por 5 sectores: el cuerpo de guardia, la residencia de los responsables de la morada, las estancias para las recepciones, las habitaciones del soberano y el harén de la reina. Las paredes estaban pintadas con representaciones de animales. A pocos pasos de palacio, el rey, que reinó durante 43 años, levantó los famosos jardines colgantes, terrazas de flores y de árboles exóticos, una de las maravillas del mundo antiguo. La restauración de Babilonia tiene un bien conocido padrino, Saddam Hussein, presidente de Irak. Sus gigantescos retratos se alzan a la entrada de la zona arqueológica. En los ladrillos usados en la reedificación del Palacio Imperial ha sido grabado su nombre. También Nabucodonosor lo hizo, como demuestran decenas de inscripciones en caracteres cuneiformes. Las coreografías vistas en algunas ceremonias celebradas en Bagdad demuestran que Saddam quiere mostrarse como el intérprete moderno de la grandeza de Babilonia. La radical reconstrucción de la ciudad levanta reservas y críticas de numerosos arqueólogos. Reconstruir Babilonia, dicen los estudiosos, implica una seria investigación científica. Esta es la vía de las procesiones. Aquí tenía lugar la fiesta del Año Nuevo. La estatua de Marduk, la principal divinidad de Babilonia, era transportada en un cortejo que contaba con la presencia del soberano, de los sacerdotes y del pueblo. La vía de las procesiones formaba parte de un recinto sagrado en el que se hallaba el templo principal, llamado Esagila, y también la Torre de Babel, hacia la que ahora nos dirigimos.
Desde luego no se trata de la del Génesis, símbolo de la soberbia humana que acabó con el castigo divino que causó la confusión de las lenguas. Se trata, por el contrario, de la que construyó Nabucodonosor, la cual, con más de 90 metros de altura, se alzaba frente a la ciudad. Estos son sus restos. Los rodea un riachuelo pantanoso. El tiempo y las depredaciones la han decapitado, pero sus ruinas siguen siendo impresionantes. Las autoridades iraquíes, lo mismo que Alejandro Magno, creen que también podrán reconstruir la torre. Pero, lo mismo que con la reconstrucción de la ciudad, se enfrentan a críticas y objeciones. La reconstrucción de la Torre de Babel es hoy en día algo prácticamente imposible. Aunque las reconstrucciones que sobre el papel hicieron los estudiosos tras el hallazgo de sus restos se basaron en una hipótesis reconstructiva, esta hipótesis está superada hoy en día. Diversas investigaciones que hemos realizado, tanto sobre el terreno como a partir de la documentación de la misión arqueológica alemana, han puesto de manifiesto un hecho sumamente interesante. La cota más alta de los restos, así como la de la escalera que rodeaba la torre y que conducía a su terraza superior, se encontrarían al menos a 2 metros bajo la cota media del Éufrates en la época de Nabucodonosor, y a más de 6 metros bajo la cota del umbral de las puertas del recinto que rodeaba la torre. Por tanto, se trataría de imaginar una torre de Nabucodonosor completamente distinta. Los restos que ahora encontraremos aquí debajo deben ser muy antiguos. Se puede pensar en la mitad del segundo milenio, más o menos la época de Hammurabi. La Torre de Babel debe conservarse en la mitología y en la imaginación. Cada uno podrá reproducirla como quiera. No por ello el resultado será menos sugestivo y emocionante, tal como demuestra este uso helicoidal que se alza en Samarra, no lejos de Babilonia, y que parece acercarse más que ningún otro edificio a la mítica torre. Hugo Hofmannsthal decía: nunca penetramos en lo más íntimo de las obras de arte. Ya es mucho poder girar a su alrededor y obtener, observándolas, algún destello. Nimrud, norte de Irak. Su zigurat, es decir, el templo torre. Se eleva a 42 metros sobre la llanura mesopotámica. Dice la leyenda que desde su cima los asirios observaban las estrellas y su movimiento. Hay un viento molesto que mezcla polvo y arena. Nínive está a pocos kilómetros.
compartió con Nimrud el rango de capital del reino asirio, síntesis de organización y potencia, tradicional rival de Babilonia. No lejos de la Acrópolis, en la que se alzaban palacios y edificios públicos y religiosos, tienen lugar unas excavaciones. Hoy, a causa del mal tiempo, la zona de excavaciones está desierta. Hemos venido hasta Nimrud porque aquí trabaja una misión arqueológica italiana. Estamos en una de las esquinas del fuerte de Salmanasar, base militar y mercantil que toma el nombre de uno de los soberanos asirios. Nimrud fue grande, potente, rica. El relieve del terreno indica que su extensión era de 360 hectáreas, de las que tan solo han sido parcialmente excavadas 24. Lo sabemos casi todo sobre la Acrópolis. Nada o casi nada sobre los barrios donde vivía la gente común. En este punto se alzaba una de las puertas del fuerte. El hueco en el terreno indica la situación del gozne. Había varias dependencias, entre las que se encontraba una armería. Se caminaba, como demuestra este fragmento, sobre un pavimento de piedra cuidadosamente trabajada. El nacimiento de Nimrud se remonta a 1200 años antes de Cristo. Este es un soberano asirio. Posee un aire formal y solemne. La monarquía representó el vértice de la organización política asiria. En este relieve, un monarca de Nimrud recibe un tributo. Es un fragmento de un mundo que revela, aún hoy en día, su magnificencia. Asiria fue una potencia internacional. Fue la primera en concebir el diseño político de un imperio universal. En ocasiones fue despiadada y su entramado civil fue esencialmente aristocrático, tanto en la vida política como en el conjunto de su estructura cultural. Fue así durante muchos siglos. Después, las espléndidas murallas de Nínive, que vemos en estas imágenes, y de Nimrud, brillaron por última vez. Los potentes bastiones no pudieron rechazar el ataque enemigo. Fue el fin. Era el 612 a.C. Llegó Babilonia, y el palacio de Nabucodonosor se convirtió en el centro de esta región del mundo. Los asirios fueron poderosos, pero los babilonios los humillaron con sus creaciones intelectuales y su sensibilidad cultural. Entre el Tigris y el Éufrates comenzaba otra etapa del caminar del hombre. La tienda, cuya silueta se recorta en la llanura, indica la presencia de otra misión arqueológica: el campamento de los ingleses.
A sus arqueólogos debemos algunos de los hallazgos fundamentales sobre el asentamiento urbano de Nimrud. Es un mérito histórico que se refleja en el British Museum, donde se conserva una extraordinaria colección de arte asirio. Pero durante muchos años, las excavaciones inglesas fueron también un auténtico saqueo, e Irak fue despojado de bienes de valor incalculable. El trabajo de la misión italiana en Nimrud obtiene excelentes resultados. Este objeto que se halla en estos momentos en fase de restauración representa, es decir, es un incensario que representa de una forma bastante detallada lo que eran las murallas de una ciudad asiria, murallas compartimentadas por torres con almenas en lo alto. La importancia de este objeto se debe a que hasta ahora no se había encontrado ningún otro objeto similar. Tan solo teníamos maquetas de ciudades asirias representadas en los grandes relieves de los palacios, o bien otras maquetas más sencillas, menores, de barro, pero que son también muy escasas. Este objeto ha sido hallado en una de las estancias que se usaban como almacén, en el fuerte de Salmanasar. El fuerte de Salmanasar era una residencia real y a la vez una instalación militar, un auténtico arsenal. Como les decía, fue hallado en un almacén que hacía las veces de armería. Junto a él se encontraron gran cantidad de láminas para corazas, armas y puñales, hojas para puñales, puntas de flecha, en un estado realmente notable. En Nimrud también se están recuperando otros restos. Conchas, que los asirios usaban como adorno. Armas y sobre todo marfiles. La abundancia de fragmentos de este material noble, símbolo de supremacía civil y económica, es asombrosa. Para trabajarlo florecieron talleres artesanos muy refinados. Su comercio llegó incluso hasta Europa. Cada una de las piezas se cataloga y estudia. Estos vestigios de una época no son simples objetos. Cada uno de ellos, incluso el más cotidiano, lleva tras de sí un pequeño universo de memoria y de cultura. Un recipiente antiguo, un fragmento, es el eslabón de una cadena que une pasado y presente. Nuestra civilización del espacio y del ordenador viene de estas humildes cerámicas que serán devueltas tras el inventario a su lugar de origen. Atra es una maravilla oculta. Se mantiene apartada y esquiva.
Escenográficamente es impresionante. Hermosa y vasta, bien distribuida, legible. Atra es una ciudad árabe. Lo lleva prácticamente escrito en los muros de sus templos. Fue uno de los nudos comerciales y culturales más importantes de una extensa zona. Sufrió la influencia de gentes vecinas y de países lejanos, como Grecia y Roma. Pero Atra no mantuvo una actitud pasiva. Asimiló las influencias externas y transmitió a Europa parte de su cultura. En la zona sagrada excavan los iraquíes, que son magníficos arqueólogos. Sin embargo, muchos expertos son contrarios al actual proyecto de restauración y reconstrucción. Las excavaciones italianas se desarrollan en un barrio residencial de Atra. Casas y núcleos residenciales salen a la luz. Las construcciones se articulan en torno a un patio abierto por uno de sus lados, lo que da vida a un ambiente característico. Hemos intentado sacar a la luz una estructura civil en Atra que es conocida fundamentalmente por todo lo referente a sus estructuras religiosas. Las casas han sido siempre ignoradas, el urbanismo nunca se ha estudiado. Nuestro objetivo aquí es estudiar el urbanismo y la arquitectura civil. Atra cuenta con un cinturón de 6 kilómetros de murallas internas, y está casi toda en pie. Una de las vías principales era la que unía el centro de la ciudad con la puerta norte. Hemos tomado un lugar, un tel que estuviera cercano al centro, a lo largo de la vía norte, confiando en encontrar algo que fuera representativo de la arquitectura civil. Ha aparecido una casa enorme con un patio central. Desde este patio se accede prácticamente a todas las demás habitaciones que están a su alrededor. El problema de las excavaciones no ha sido tanto el encontrar las estructuras. Están muy bien conservadas. Tienen una altura de 3 metros o incluso más, con puertas con arco,
pero estas estructuras estaban completamente repletas de piedras procedentes de las paredes y de las bóvedas. Excavando entre estas piedras poco a poco hemos logrado reconstruir casi por completo cómo eran las bóvedas y de qué estaban hechas, y así hemos descubierto, por ejemplo, que prácticamente todo estaba cubierto por bóvedas, bóvedas de yeso y también de piedra y yeso, incluso sobre paredes simples. En Atra, todo un mundo está surgiendo de nuevo a la luz. Con el tiempo, estas casas no han perdido el pudor y un cierto aire de sacralidad que tiene cualquier cosa que pertenezca íntimamente al hombre. Su lenguaje está ahora confiado a una pared, a una fachada, a un hogar. Ecos, más que palabras. Con la confusión de las lenguas, Mesopotamia vivió la mayor fractura entre los hombres y el inicio del abismo entre el cielo y la tierra. Por ello, cada fragmento de su universo está cargado de significado. Cuando en Nimrud, como en Atra, un mundo antiguo consigue hablarle a un hombre de hoy, el desgarro de Babel desaparece y las generaciones se unen unas a otras como en una ineludible cadena. Y aquí nuestro viaje a Mesopotamia llega a su fin. Próximamente iremos a China, el inmenso y populoso país asiático. Allí descubriremos su cultura y un fascinante y misterioso imperio que se pierde en la más remota antigüedad. Hasta pronto.
Atra es una maravilla oculta. Se mantiene apartada y esquiva. Escenográficamente es impresionante. Hermosa y vasta, bien distribuida, legible. Atra es una ciudad árabe. Lo lleva prácticamente escrito en los muros de sus templos. Fue uno de los nudos comerciales y culturales más importantes de una extensa zona. Sufrió la influencia de gentes vecinas y de países lejanos, como Grecia y Roma. Pero Atra no mantuvo una actitud pasiva. Asimiló las influencias externas y transmitió a Europa parte de su cultura. En la zona sagrada excavan los iraquíes, que son magníficos arqueólogos. Sin embargo, muchos expertos son contrarios al actual proyecto de restauración y reconstrucción. De su cima, los asirios observaban las estrellas y su movimiento. Hay un viento molesto que mezcla polvo y arena. Nínive está a pocos kilómetros. Compartió con Nimrud el rango de capital del reino asirio, síntesis de organización y potencia. Tradicional rival de Babilonia. No lejos de la Acrópolis, en la que se alzaban palacios y edificios públicos y religiosos, tienen lugar unas excavaciones. Hoy, a causa del mal tiempo, la zona de excavaciones está desierta. Hemos venido hasta Nimrud porque aquí trabaja una misión arqueológica italiana. Estamos en una de las esquinas del fuerte de Salmanasar, base militar y mercantil que toma el nombre de uno de los soberanos asirios. Nimrud fue grande, potente, rica. El relieve del terreno indica que su extensión era de 360 hectáreas, de las que tan solo han sido parcialmente excavadas 24. Lo sabemos casi todo sobre la Acrópolis. Nada o casi nada sobre los barrios donde vivía la gente común. En este punto se alzaba una de las puertas del fuerte. El hueco en el terreno indica la situación del gozne.
Había varias dependencias, entre las que se encontraba una armería. Se caminaba, como demuestra este fragmento, sobre un pavimento de piedra cuidadosamente trabajada. El nacimiento de Nimrud se remonta a 1200 años antes de Cristo. Este es un soberano asirio. Posee un aire formal y solemne. La monarquía representó el vértice de la organización política asiria. En este relieve, una espléndida ciudad, mito del mundo antiguo. Encrucijada intelectual, centro de riqueza y de poder que parecía identificarse emblemáticamente con su león de basalto. Hoy revive, con una colosal restauración. Heródoto quiso que su fundadora fuera una desconocida reina, Nidocris. Otras fuentes recuerdan la intervención de Semíramis, consorte del legendario Nino, primer rey de Asiria. Babilonia, en el cenit de su potencia, 600 años antes de Cristo, tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados. La atravesaba el río Éufrates, que la dividía en dos partes. Tenía 10 barrios y 8 puertas. La más hermosa era la de Istar. Sobre ladrillos esmaltados se representaban toros y grifos. La ciudad estaba rodeada por 3 impresionantes cinturones de murallas. Las torres alcanzaban los 90 metros. Los palacios llegaban a tener hasta 4 pisos. Entre ellos destacaba el Palacio Real, que Nabucodonosor amplió con numerosas salas. Estaba formado por 5 sectores: el cuerpo de guardia, la residencia de los responsables de la morada, las estancias para las recepciones, las habitaciones del soberano y el harén de la reina. Las paredes estaban pintadas con representaciones de animales. A pocos pasos de palacio, el rey que reinó durante 43 años levantó los famosos jardines colgantes, terrazas de flores y de árboles exóticos, una de las maravillas del mundo antiguo. La restauración de Babilonia tiene un bien conocido padrino, Saddam. Babilonia, en el cenit de su potencia, 600 años antes de Cristo, tenía una extensión de 18 kilómetros cuadrados. La atravesaba el río Éufrates, que la dividía en dos partes. Tenía 10 barrios y 8 puertas. La más hermosa era la de Istar. Sobre ladrillos esmaltados se representaban toros y grifos. La ciudad estaba rodeada por 3 impresionantes cinturones de murallas. Las torres alcanzaban los 90 metros. Los palacios llegaban a tener hasta 4 pisos. Entre ellos destacaba el Palacio Real, que Nabucodonosor amplió con numerosas salas. Estaba formado por 5 sectores: el cuerpo de guardia,
la residencia de los responsables de la morada, las estancias para las recepciones, las habitaciones del soberano y el harén de la reina. Las paredes estaban pintadas con representaciones de animales. A pocos pasos de palacio, el rey que reinó durante 43 años levantó los famosos jardines colgantes, terrazas de flores y de árboles exóticos, una de las maravillas del mundo antiguo. La restauración de Babilonia tiene un bien conocido padrino, Saddam Hussein, presidente de Irak. Sus gigantescos retratos se alzan a la entrada de la zona arqueológica. En los ladrillos usados en la reedificación del Palacio Imperial ha sido grabado su nombre. También Nabucodonosor lo hizo, como demuestran decenas de inscripciones en caracteres cuneiformes. Las coreografías vistas en algunas ceremonias celebradas, entre ellos destacaba el Palacio Real, que Nabucodonosor amplió con numerosas salas. Estaba formado por 5 sectores: el cuerpo de guardia, la residencia de los responsables de la morada, las estancias para las recepciones, las habitaciones del soberano y el harén de la reina. Las paredes estaban pintadas con representaciones de animales. A pocos pasos de palacio, el rey que reinó durante 43 años levantó los famosos jardines colgantes, terrazas de flores y de árboles exóticos, una de las maravillas del mundo antiguo. La restauración de Babilonia tiene un bien conocido padrino, Saddam Hussein, presidente de Irak. Sus gigantescos retratos se alzan a la entrada de la zona arqueológica. En los ladrillos usados en la reedificación del Palacio Imperial ha sido grabado su nombre. También Nabucodonosor lo hizo, como demuestran decenas de inscripciones en caracteres cuneiformes. Las coreografías vistas en algunas ceremonias celebradas en Bagdad demuestran que Saddam quiere mostrarse como el intérprete moderno de la grandeza de Babilonia. La radical reconstrucción de la ciudad levanta reservas y críticas de numerosos arqueólogos. Reconstruir Babilonia, dicen los estudiosos, implica una seria investigación científica. Esta es la vía de las procesiones. Aquí tenía lugar la fiesta del Año Nuevo. Los restos que ahora encontraremos aquí debajo deben ser muy antiguos. Se puede pensar en la mitad del segundo milenio,
Más o menos la época de Hammurabi. La Torre de Babel debe conservarse en la mitología y en la imaginación. Cada uno podrá reproducirla como quiera. No por ello el resultado será menos sugestivo y emocionante, tal como demuestra este uso helicoidal que se alza en Samarra, no lejos de Babilonia, y que parece acercarse más que ningún otro edificio a la mítica torre. Hugo Hofmannsthal decía: nunca penetramos en lo más íntimo de las obras de arte. Ya es mucho poder girar a su alrededor y obtener, observándolas, algún destello. Nimrud, norte de Irak. Su zigurat, es decir, el templo torre. Se eleva a 42 metros sobre la llanura mesopotámica. Dice la leyenda que desde su cima los asirios observaban las estrellas y su movimiento. Hay un viento molesto que mezcla polvo y arena. Nínive está a pocos kilómetros. Compartió con Nimrud el rango de capital del reino asirio, síntesis de organización y potencia, tradicional rival de Babilonia. Las excavaciones inglesas fueron también un auténtico saqueo, e Irak fue despojado de bienes de valor incalculable. El trabajo de la misión italiana en Nimrud obtiene excelentes resultados. Este objeto que se halla en estos momentos en fase de restauración representa, es decir, es un incensario que representa de una forma bastante detallada lo que eran las murallas de una ciudad asiria, murallas compartimentadas por torres con almenas en lo alto. La importancia de este objeto se debe a que hasta ahora no se había encontrado ningún otro objeto similar. Tan solo teníamos maquetas de ciudades asirias representadas en los grandes relieves de los palacios, o bien otras maquetas más sencillas, menores, de barro, pero que son también muy escasas. Este objeto ha sido hallado en una de las estancias que se usaban como almacén, en el fuerte de Salmanasar. El fuerte de Salmanasar era una residencia real y a la vez una instalación militar, un auténtico arsenal. Como les decía, fue hallado en un almacén que hacía las veces de armería. Junto a él se encontraron gran cantidad de láminas para corazas, armas y puñales, hojas para puñales, puntas de flecha, en un estado realmente notable. En Nimrud también se están recuperando otros restos. Conchas, que los asirios usaban como adorno. Armas y sobre todo marfiles.
La abundancia de fragmentos de este material noble, símbolo de supremacía civil y económica, es asombrosa. Para trabajarlo florecieron talleres artesanos muy refinados. Su comercio llegó incluso hasta Europa. Cada una de las piezas se cataloga y estudia. Estos vestigios de una época no son simples objetos. Cada uno de ellos, incluso el más cotidiano, lleva tras de sí un pequeño universo de memoria y de cultura. Un recipiente antiguo, un fragmento, es el eslabón de una cadena que une pasado y presente. También Nabucodonosor lo hizo, como demuestran decenas de inscripciones en caracteres cuneiformes. Las coreografías vistas en algunas ceremonias celebradas en Bagdad demuestran que Saddam quiere mostrarse como el intérprete moderno de la grandeza de Babilonia. La radical reconstrucción de la ciudad levanta reservas y críticas de numerosos arqueólogos. Reconstruir Babilonia, dicen los estudiosos, implica una seria investigación científica. Esta es la vía de las procesiones. Aquí tenía lugar la fiesta del Año Nuevo. La estatua de Marduk, la principal divinidad de Babilonia, era transportada en un cortejo que contaba con la presencia del soberano, de los sacerdotes y del pueblo. La vía de las procesiones formaba parte de un recinto sagrado en el que se hallaba el templo principal, llamado Esagila, y también la Torre de Babel, hacia la que ahora nos dirigimos. Desde luego no se trata de la del Génesis, símbolo de la soberbia humana que acabó con el castigo divino que causó la confusión de las lenguas. Se trata, por el contrario, de la que construyó Nabucodonosor, la cual, con más de 90 metros de altura, se alzaba frente a la ciudad. Estos son sus restos.